Queridos alumnos, el día de hoy vamos a revisar la cápsula sobre prescripción dietética. Vamos a ver la prescripción dietética con lactancia materna, con fórmula láctea más alimentación complementaria y la prescripción dietética con alimentación sólida. Para partir, quise poner esta diapositiva de la prescripción dietética con lactancia materna para que no la olviden, no olviden prescribirla cuando esta está. Y recuerden que la lactancia materna es a libre demanda, no tiene horarios, no puedo prescribir un volumen cuando es directo al pecho. Por lo tanto, si tengo, por ejemplo, un lactante de un mes, su prescripción, si es que se alimenta con lactancia materna exclusiva, sería lactancia materna exclusiva a libre demanda más la suplementación correspondiente según edad, según condición, etcétera. Pero por edad, a un lactante de un mes le corresponde la suplementación en vitamina D. Esa sería su prescripción. Me interesa que no lo olviden, por eso quise mencionarla. Ahora, cuando tengo un lactante que se alimenta con fórmula láctea y leche materna, también debo prescribir la leche materna, ¿ya? Por eso esta diapositiva quise ponérselas con ambos tipos de alimentación. Ahora, antes de entrar a explicar la prescripción dietética, quería recordarles que en pediatría, cuando trabajamos con fórmulas lácteas, a diferencia de en adulto, siempre va el porcentaje de dilución. En pediatría, no utilizamos fórmulas RTH habitualmente, menos cuando hablamos de un lactante sano. Ya hablamos de fórmulas lácteas que vienen en polvo, en tarro, que se compran en la farmacia y que se tiene que preparar. Toda fórmula tiene un porcentaje de dilución estándar que yo puedo modificar según el requerimiento del paciente, ¿ya? Puedo concentrar, jamás diluir, pero sí concentrar hasta 5% más del porcentaje de dilución estándar. Esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en las distintas patologías. Pero a diferencia de adulto, yo prescribo. Bueno, en este caso, la lactancia, si es que estuviera, va, recuerden, lactancia materna libre demanda, pero además prescribo la fórmula, que va a depender de la edad del paciente, la condición del paciente, etcétera, etcétera. El porcentaje de dilución, que recuerden que el porcentaje de dilución, si es al 12,9%, quiere decir que en 100 ml hay 12,9 gramos. Eso es un porcentaje de dilución, gramos de producto en 100 ml. Esto finalmente me va a servir para calcular el gramaje total del día para poder yo calcular cuánto aporta mi prescripción dietética. Vamos a hacer un ejemplo de todas formas. Pero aquí, entonces tenemos la fórmula, el porcentaje de dilución, el volumen por vez, el fraccionamiento, 6 veces al día. En este caso, en pediatría, cuando tenemos lactantes menores de 6 meses que se alimentan exclusivamente con fórmula láctea, el fraccionamiento puede ser cada 3 horas o por 8 veces al día o cada 4 horas por 6 veces al día. Esto está dado según la edad del paciente. El lactante es más pequeño, bajo los 3 meses, se alimentan cada 3 horas. El lactante es más grande, ya es cada 4 horas por 6 veces al día. ¿Ya? Van los horarios de alimentación. Esto va a depender del paciente, del centro hospitalario si es que está hospitalizado, etcétera. Pero más o menos trabajamos con estos horarios, que estos son cada 4 horas por 6 veces al día. Va también el aporte energético y proteico si es que estuviera modificado, o sea, si es que fuera hipercalórico o hiperproteico, y la suplementación correspondiente. Esa es la estructura de una prescripción dietética en un paciente pediátrico que se alimenta exclusivamente con fórmula láctea. ¿Ya? A diferencia del adulto, yo debo mencionar el porcentaje de dilución de mi alimento, de mi fórmula, y además aquí no se utiliza el volumen total del día, sino se utiliza el volumen por vez con su respectivo fraccionamiento y horario. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo un paciente que se alimenta con NID al inicio, acá tengo la fórmula láctea, al 15%. Yo aquí les pongo la información nutricional en 100 gramos y el porcentaje de dilución estándar es al 12,9. Cada laboratorio da el porcentaje de dilución estándar de cómo preparar una fórmula. En este caso, esta prescripción está al 15%, lo que quiere decir que está más concentrada
que el porcentaje de dilución estándar, y esto va a depender de distintas razones. Puede ser que el paciente requiera más calorías, más proteínas. Tenemos 100 ml por 8 veces al día, o sea, me puedo hacer la idea que es un lactante más pequeño, con sus respectivos horarios y la suplementación. Entonces yo quiero que hagamos el ejercicio de cómo yo calculo esta prescripción dietética. Está el NIDAL inicio al 15%, lo que significa que en 100 ml tengo 15 gramos de producto, o sea, 15 gramos de polo, 15 gramos de NIDAL inicio. En mi volumen total del día, porque quiero saber el aporte total del día, que son 800 ml, ¿cuántos gramos tengo de fórmula? Entonces, tengo 800 por 15 dividido 100, tengo que X es igual a 120 gramos. Quiere decir que en mi prescripción tengo 120 gramos de nidal. Ahora, por regla de tres, vamos a sacar solamente calorías y proteínas por un tema de tiempo, pero en 100 gramos de nidal hay 519 calorías. En 120 gramos, ¿cuántas calorías hay? 120 por 519 igual dividido 100, hay 623 kilocalorías. O sea, mi prescripción dietética aporta 623 calorías. Ahora vamos con las proteínas. En 100 gramos de nidal aportan 9,5 gramos de proteína. En 120 gramos, ¿cuántas proteínas aportan? 120 por 9,5 dividido 100, mi prescripción aporta 11,4 gramos de proteína. Por lo tanto, con esta información pude sacar el aporte tanto calórico como proteico y de la misma manera se realiza para calcular los lípidos y los hidratos de carbono. Aquí tenemos otro ejemplo. Quise ponerles un ejemplo con módulos para que recuerden que también se trabajan con porcentajes. A diferencia de en adulto, creo que ustedes ponían más 5 gramos, una cosa así, porque son fórmulas RTH. Aquí no, estas no son fórmulas RTH, son sistemas abiertos de alimentación que se preparan por vez. Por lo tanto, tengo en mi prescripción la fórmula y porcentaje de dilución de la fórmula. Tengo el módulo y el porcentaje de dilución del módulo. El volumen, o sea, cada mamadera es de 150 ml, son 6 mamaderas al día, sus respectivos horarios. Esta prescripción es hipercalórica, es hiperproteica y suplementada en vitamina. Vamos a calcular solamente calorías de la fórmula y del módulo, para que lo recuerden. Primero tengo que calcular el volumen total. Son 150 ml por 6 veces al día, lo que me da un volumen total de 900 ml. Entonces, tengo primero el NAN, que en 100 ml está al 15%, por lo tanto son 15 gramos en 100 ml. En 900 ml, ¿cuántos gramos de NAN necesito? Sería 900 por 15 igual, dividido en 100, son 135 gramos de NAN. Y del azúcar tengo al 2%. Quiere decir que en 100 ml tengo 2 gramos. En 900 ml, ¿cuántos gramos voy a necesitar? Entonces, 900 por 2 igual dividido en 100, necesito 18 gramos de azúcar. Les recuerdo que el azúcar es un módulo calórico, que aporta calorías y hidratos de carbono. Entonces, ahora vamos a sacar las calorías que me aporta la prescripción total. Tengo en 100 gramos de NAN, 486 calorías. En 135 gramos, que es el total de mi prescripción, ¿cuántas calorías tengo? 135 por 486 dividido en 100 me aporta 656 calorías. Ahora debo sumar el aporte del azúcar.
En 100 gramos, el azúcar aporta 384 calorías. En 18 gramos, ¿cuántas calorías aporta? 18 por 384 dividido 100 aporta 69 calorías. Por lo tanto, el total de calorías de mi prescripción sería 656 más 69, me da 725 calorías al día. Ese sería el aporte de mi prescripción dietética, calculando en base al aporte en 100 gramos de Nanoxidil y de Nezuca. Y ahí les vuelvo a recordar que siempre las prescripciones van con porcentaje. Vamos a seguir avanzando en otro tipo de prescripción, que sería cuando adiciono la alimentación complementaria. Les recuerdo que los lactantes alrededor de los 6 meses, cuando cumplen ciertos hitos, ya empiezan a alimentarse con alimentación sólida. Y eso obviamente debo prescribir. Entonces aquí les puse dos ejemplos, uno con leche materna y otro con fórmula láctea. Si hay leche materna, recuerden que es a libre demanda, sin horarios y se prescribe. Leche materna, libre demanda, más almuerzo papilla lactante, 150 cc con postre, 100 cc, a las 11 a.m. suplementado en vitamina D y hierro. La suplementación va a estar dada según la edad del paciente, si es niño sano o alguna condición específica, si tuviéramos patología. La segunda ejemplo con fórmula que es NAN 2 al 13,8%, 180 ml por 4 veces al día, respectivos horarios, más almuerzo papilla lactante 150 cc con postre 100 a las 11 a.m. suplementado en vitamina D. Entonces, desglosemos. La leche materna, cuando esté disponible, recuerden que deben prescribirla. Si no, fórmula láctea, el nombre, porcentaje de dilución, volumen por vez por número de veces. Como ya tengo un paciente que está alimentándose con alimentos sólidos, la cantidad de fórmula láctea va a disminuir. Ya no son 6 veces al día, en este caso ya estamos con 4 fórmulas lácteas. Más el almuerzo, que es la papilla, y aquí va la consistencia de la alimentación, el volumen, el postre con su volumen, el horario y la suplementación, que en este caso es de vitamina D. Si fuera cena, que se incorpora alrededor de los 8 meses, va prescrita también, más almuerzo y cena, ya con su respectivo volumen, su horario y la suplementación. A modo de spoiler, quiero contarles que habitualmente a esta edad, cuando comenzamos a prescribir alimentación complementaria más fórmula láctea, es muy habitual que el porcentaje de adecuación se nos dispare, ¿ya? No se asusten si es que ven porcentajes de adecuación de 110, 120% de calorías, proteína 150%. Es normal y esperable a esta edad, sobre todo cuando incorporamos la alimentación complementaria. Ahí lo importante es trabajar con volúmenes adecuados para la edad. Si es que le dan porcentaje de adecuación más elevado, generalmente tienden a bajar los volúmenes de leche o a bajar los volúmenes de papilla y eso no tiene ningún sentido. Ya no voy a dejar un niño con menos volumen que va a quedar con hambre porque no me da el porcentaje. Entonces trabajo con los volúmenes correspondientes y finalmente me queda un porcentaje un poco más elevado, pero es esperable para esta edad, para que no se complique. Ahora vamos a calcular con este ejemplo de fórmula láctea más alimentación complementaria. Ya tengo la fórmula con el respectivo porcentaje de dilución, que en este caso es una dilución estándar, el volumen con su respectivo fraccionamiento. En este caso es por 3 veces, aquí el horario está por 4. Este, el de 23 horas, no debería ir. Más almuerzo y cena, papilla lactante con postre, 11-19 suplementado en vitamina D. Lo que está mal aquí es este. El de las 19 horas no debería ir. Y sí, 210 por 3, 7, 15 y 23 horas más almuerzo y cena papilla lactante de 200. Cada papilla es de 200, o sea, la del almuerzo 200, la de la cena 200, con postre 100, el postre del almuerzo 100 y el de la cena 100. Y ahí están los respectivos horarios del almuerzo y la cena y la suplementación. Entonces, primero lo que voy a hacer es calcular cuánto me aporta la fórmula láctea. ¿Ya? El volumen total de la fórmula láctea 210 por 3, son 630 ml al día. Tengo un porcentaje de dilución del 13,8%. Quiere decir que en 100 ml hay 13,8 gramos.
En 630, que es mi volumen total, ¿cuántos gramos necesita? Y eso me da 87 gramos. 87 gramos de fórmula láctea. Entonces, en 100 gramos tengo 486 calorías. En los 87 gramos, ¿cuántas calorías tengo? 100, perdón, 87 por 486 igual dividido 100. Perdón, metí mal los de la calculadora. 87 por 486 dividido 100 me da 423 calorías que va a recibir este paciente en base a la fórmula láctea. Y además este paciente come papilla, almuerzo y cena. Entonces la papilla, si son 200 almuerzos, 200 cenas, son 460 total. Este paciente me está entregando la información en 100 cc. 84 en 100, que puedo multiplicar por 4 también, pero voy a hacerlo más detallado. En 100 cc aporta 84 calorías. En 400, ¿cuánto sería? Entonces tengo 84, me queda un aporte de papillas de 336 calorías. Y por último, el postre son 100 cc en el almuerzo y 100 cc en la cena. Si acá me están dando el aporte en 100 cc, sería los 60 por 2. Y me queda 120 calorías. Entonces, el total del día de este paciente sería 423 más 336 más las 120, me queda 879 calorías al día que recibe este paciente con esta prescripción dietética. Lo mismo sería para las proteínas y lo mismo para el resto de los macronutrientes. Y les recuerdo que es esperable que los porcentajes no adecúen entre el 90 y 110. Generalmente me voy a pasar. Ahora, seguimos con la alimentación sólida. Aquí ya es un poco lo que ustedes conocen, o más cercano a lo que vienen haciendo, lo que venían haciendo en adulto. Pero aquí se las dividí en la casa y en el centro hospitalario. Cuando estamos en la casa, o sea, un paciente sano, no hablamos de régimen, sino hablamos de plan de alimentación. Ya esa es la principal diferencia. Perdón, lo caché. Hablamos principalmente de plan de alimentación. Cuando estamos en un centro hospitalario hablamos de régimen. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ahora, cuando tengo un paciente que se alimenta con alimentos sólidos, pero además consume fórmula láctea, debe ir prescrito todo lo que es en relación a la fórmula láctea, o sea, la fórmula, el porcentaje de dilución, el volumen, el fraccionamiento y los horarios, más plan de alimentación suplementado en vitamina D, ¿ya? En este caso, tengo un paciente que no se alimenta con fórmula láctea, entonces sería, por ejemplo, un plan de alimentación fraccionado en 4 comidas y 2 colaciones. Por ejemplo, un preescolar que va al colegio o al jardín y requiere comidas más colaciones. Con esto, en el fondo, cuando yo no prescribo la fórmula láctea, entiendo que estoy hablando de la estructura habitual, con un desayuno, con la porción líquida, sólida y así, con el resto de los tiempos de comida. En el centro hospitalario es lo mismo, si tengo una fórmula láctea debe ir prescrita como tal, ¿ya? Que sería en este caso, por ejemplo, leche nido, con su porcentaje, volumen, fraccionamiento y horarios, y el régimen correspondiente según la condición del paciente. Régimen papilla, o sea, va consistencia, sin residuo, la digestibilidad y la suplementación en este caso. Acá tenemos otro ejemplo, un régimen blando, o sea, tengo consistencia, digestibilidad, acá el aporte calórico, hipercalórico y hiperproteico, el fraccionamiento y la suplementación en caso de ser necesario. Eh, Eso les quería presentar el día de hoy. Espero que haya quedado un poco más claro el tema de la prescripción, la estructura de la prescripción, sobre todo cuando trabajamos con fórmula láctea. A modo de resumen, no olvidar los porcentajes. ¿Qué significa un porcentaje? No olvidar prescribir este porcentaje cuando hablamos de población pediátrica. Siempre trabajamos, o lo habitual es trabajar con fórmulas abiertas en el fondo, no con RTH. A diferencia de adulto, trabajamos con RTH en niños ya más grandes.
Y sobre todo en el contexto de niño sano, que se alimenta en su casa con una fórmula de inicio, con una fórmula de continuación o la que sea, en el fondo debe ir prescrito este porcentaje de dilución. Cualquier duda me pueden escribir.